Mis queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este momento tan especial. Hoy vamos a hablar sobre un salmo que tiene el poder de traer protección y serenidad a nuestra vida. Es el Salmo 4, una oración que el rey David escribió en un momento de gran aflicción, cuando estaba rodeado por aquellos que querían su caída. Pero ¿saben qué pasó? Dios escuchó su clamor y va a escuchar el suyo también. Pueden estar seguros de eso. Este salmo es como un escudo espiritual que nos protege de las trampas del maligno. Vamos juntos a descubrir cómo esta oración puede transformar sus días y alejar toda influencia negativa que intenta derribarnos. Preparen su corazón, porque el Señor tiene un mensaje poderoso para ustedes hoy. ¿Sabían que el enemigo de nuestras almas, aquel que solo quiere nuestra destrucción, tiene pavor cuando oramos con fe verdadera? Pues sí, mi hermano, mi hermana. El Salmo 4 comienza así: Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. ¡Qué palabras tan maravillosas! David sabía que podía contar con Dios en cualquier situación, y nosotros también podemos. El enemigo no soporta ver a un hijo de Dios clamando con fe porque sabe que Dios es fiel. ¿Cuántas veces ya se han sentido acorralados, sin salida, pensando que no había solución? Pues sepan que el Señor siempre tiene un camino preparado para ustedes. Este salmo nos enseña que no estamos solos, nunca lo estuvimos. Dios está siempre listo para respondernos cuando clamamos de corazón sincero. El maligno trabaja día y noche intentando robar nuestra paz, nuestra alegría, nuestra fe. Él quiere que vivamos angustiados, preocupados, sin esperanza en el mañana. Pero el Salmo 4 nos muestra que tenemos una arma poderosa: la oración confiada. Cuando David dijo, «En la angustia me diste alivio», estaba testificando el cuidado de Dios. Mis queridos, ¿cuántas angustias cargan en el corazón hoy? ¿Problemas de salud? ¿Dificultades en la familia? ¿Preocupaciones que les quitan el sueño? El enemigo quiere que se hundan en esas preocupaciones, pero Dios quiere darles alivio. Él quiere calmar su corazón agitado. A través de este salmo vamos a aprender a entregar todo en las manos del Señor y recibir la paz que solo Él puede dar. Ahora presten atención a este versículo hermoso. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¡Qué humildad! ¡Qué confianza en Dios! David no estaba exigiendo nada, estaba pidiendo con el corazón quebrantado. Y así es como debemos acercarnos al Señor, con humildad y fe. El enemigo quiere que seamos orgullosos, que pensemos que podemos resolver todo solos, pero la verdad es que necesitamos a Dios en cada momento de nuestras vidas. Cuando reconocemos nuestra dependencia del Señor, estamos haciendo exactamente lo que el maligno no quiere. Él detesta ver a un siervo de Dios de rodillas, clamando por la misericordia divina, porque sabe que cuando oramos así, con sinceridad, Dios nos escucha y actúa a nuestro favor. El Salmo 4 nos trae una reprensión amorosa. ¿Hasta cuándo, hombres, será mi gloria transformada en vergüenza? Aquí David estaba hablando para aquellos que lo calumniaban y esparcían mentiras. ¿Cuántos de ustedes ya han sido mal hablados? Ya han tenido su reputación atacada injustamente. Eso duele en el alma, ¿verdad? Pero sepan que el enemigo usa personas para herirnos, para hacernos perder la fe. Él quiere que creamos las mentiras, que dudemos del amor de Dios por nosotros. Pero este salmo nos recuerda: Dios conoce nuestro corazón. Él sabe la verdad. Él ve nuestra sinceridad. No necesitamos temer lo que otros dicen o piensan, porque el Señor es nuestro defensor. Cuando permanecemos firmes en la fe, el enemigo pierde toda su fuerza sobre nosotros. Sabed que el Señor apartó para sí al que es piadoso. ¡Qué versículo poderoso, mis hermanos! Esto significa que Dios nos escogió, nos apartó como hijos amados.
Ustedes son especiales para Dios. No son uno más en la multitud. Son únicos, preciosos a los ojos del Señor. El enemigo odia cuando descubren esta verdad, porque quiere que se sientan insignificantes y sin valor. Pero la palabra de Dios dice diferente. Fueron apartados para algo grandioso, para vivir en la presencia de Dios. Cuando comprendemos quiénes somos en Cristo, nuestra vida cambia completamente. Comenzamos a caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por gratitud. Sabemos que pertenecemos al Rey de Reyes, y eso el enemigo no lo puede soportar. Continúa diciendo, el Señor oirá cuando yo lo invoque. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios siempre escucha nuestras oraciones, aun cuando pensamos que Él está distante. A veces la respuesta tarda, y el enemigo aprovecha para sembrar dudas en nuestro corazón. Él susurra, ¿ves? Dios no te escucha, estás solo. Pero eso es mentira. La verdad está en la palabra. Dios oirá cuando lo invoquen. Puede no ser en el tiempo que quisieran, puede no ser de la forma que imaginaron, pero Dios siempre responde. Él conoce el momento justo para actuar en su vida. Nuestra parte es continuar orando, continuar confiando, continuar invocando el nombre del Señor. Cuando hacemos esto con perseverancia, estamos mostrándole al enemigo que nuestra fe no se sacude con las circunstancias. Temblad y no pequéis, reflexionando en vuestro lecho, guardad silencio. Aquí tenemos un consejo de oro para nuestras vidas. Todos pasamos por momentos de perturbación, de enojo, de tristeza. Eso es humano. Dios entiende nuestras emociones, pero Él nos orienta. No dejen que esas emociones los lleven al pecado. ¿Cuántas veces en el enojo hablamos cosas que lastiman? ¿Cuántas veces en la tristeza tomamos decisiones precipitadas? El enemigo adora cuando perdemos el control, porque ahí logra hacernos equivocar. Pero este salmo nos enseña a parar, reflexionar, buscar a Dios en silencio. Cuando aquietamos nuestro corazón delante del Señor, Él nos calma y nos orienta. Es en el silencio de la oración que encontramos fuerza para enfrentar las batallas sin caer en pecado. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Nuestro sacrificio hoy ya no es más de animales como en el Antiguo Testamento, gracias a Jesús. Nuestro sacrificio es vivir una vida que agrade a Dios, hacer el bien, amar al prójimo, perdonar a quien nos ofendió. Eso es lo que el enemigo más detesta. Él quiere que seamos rencorosos, vengativos, egoístas. Pero cuando elegimos hacer lo correcto, aunque sea difícil, estamos ofreciendo a Dios un sacrificio precioso. Y la segunda parte del versículo es esencial: confiar en el Señor. La confianza es lo que sostiene nuestra fe en los momentos de tormenta. Cuando confiamos en Dios de verdad, el miedo no tiene lugar en nuestro corazón. Y sin miedo, el enemigo no logra paralizarnos o hacernos desistir de los planes de Dios para nuestra vida. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver el bien? Hoy en día, mis queridos, hay tanta confusión sobre lo que es correcto e incorrecto. El mundo intenta convencernos de que el mal es bien y el bien es mal. Pero Dios nos dio su palabra para guiarnos. El Salmo nos muestra que debemos buscar la luz del rostro de Dios sobre nosotros. Cuando vivimos en la presencia del Señor, cuando leemos la Biblia y oramos, sabemos distinguir lo correcto de lo incorrecto. El enemigo quiere confundirnos, hacernos dudar de los principios de Dios. Pero si permanecemos firmes en la palabra, si buscamos la orientación del Espíritu Santo, no seremos engañados. Dios ilumina nuestro camino y nos muestra el bien verdadero, aquel que trae paz para nuestra alma y gloria para el nombre del Señor. Pusiste alegría en mi corazón, más que en el tiempo en que se multiplican el trigo y el vino. ¡Qué versículo hermoso, mis hermanos! David está diciendo que la alegría que viene de Dios es mayor que cualquier prosperidad material.
El trigo y el vino representaban riqueza en aquella época, abundancia en la mesa. Pero la verdadera alegría no viene de las cosas, viene del Señor. El enemigo intenta engañarnos diciendo que necesitamos más y más cosas para ser felices. Quiere que corramos detrás del dinero, de los bienes, olvidándonos de Dios. Pero la alegría del mundo es pasajera, se acaba cuando las cosas se acaban. Ya la alegría que Dios pone en nuestro corazón permanece, aún en las dificultades. Cuando tienen a Jesús, lo tienen todo, mi querido, mi querida. Esa es la verdad que el maligno no quiere que descubran. Piensen conmigo. Pueden tener la despensa llena y el corazón vacío. Pueden tener todo lo que el dinero compra y aún así sentir un vacío en el alma. Esto sucede porque fuimos creados para Dios y solo en Él encontramos satisfacción verdadera. El Salmo 4 nos enseña esta verdad preciosa. Cuando buscamos primero el reino de Dios, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, nuestra vida se llena de sentido y alegría. El enemigo quiere invertir ese orden, quiere que busquemos primero las cosas materiales. Sabe que cuando hacemos eso, quedamos ansiosos, nunca satisfechos, siempre queriendo más. Pero cuando nuestra alegría está en Dios, somos libres de esa esclavitud. Podemos vivir en paz, sabiendo que el Señor cuida de nosotros y suple nuestras necesidades conforme a su voluntad perfecta. Y ahora llegamos al versículo final, una declaración de fe poderosa. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Imagínense, David estaba en peligro, rodeado de enemigos, pero aún así lograba dormir en paz. ¿Cómo es eso posible? A través de la confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes pierden el sueño con preocupaciones? Se quedan dando vueltas en la cama, pensando en los problemas, angustiados por el mañana. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere robar su paz, su descanso, su salud. Pero el Salmo 4 nos muestra que podemos descansar tranquilos cuando confiamos en el Señor. Cuando entregamos nuestras ansiedades a Dios antes de dormir, Él guarda nuestro sueño. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios quiere que duerman bien, que despierten renovados, llenos de esperanza para un nuevo día. Porque solo tú, Señor, me haces reposar seguro. Aquí está el secreto de la paz de David. Él no confiaba en ejércitos, en murallas, en armas. Confiaba solo en Dios. Cuando decimos, solo tú, Señor, estamos declarando que nuestra seguridad no depende de nadie más. No depende de la cuenta bancaria, no depende de la salud perfecta, no depende de las personas a nuestro alrededor. Depende única y exclusivamente de Dios. El enemigo quiere que pongamos nuestra confianza en todo menos en Dios. Quiere que dependamos del dinero, del trabajo, de las relaciones humanas. Y cuando esas cosas fallan, como a veces fallan, quiere que entremos en desesperación. Pero si nuestra confianza está en el Señor, permanecemos firmes aun cuando todo alrededor se derrumba. Dios nunca falla, nunca abandona, nunca deja de cumplir sus promesas. Mis queridos hermanos, hagamos una pausa para reflexionar sobre lo que aprendimos hasta aquí. El Salmo 4 no es una fórmula mágica, no es una simpatía para resolver problemas instantáneamente. Es mucho más que eso. Es un camino de comunión con Dios, de confianza sincera, de entrega verdadera. Cuando oramos este salmo con fe, estamos fortaleciendo nuestra relación con el Padre. Estamos recordándonos a nosotros mismos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. El enemigo pierde fuerza sobre nuestra vida cuando vivimos en esa intimidad con el Señor. No soporta ver a un hijo de Dios orando, alabando, confiando, descansando en la presencia divina. Por eso, cuanto más nos acercamos a Dios, más lejos se queda el maligno de nosotros. Esa es la protección verdadera que el Salmo 4 nos ofrece.
Y ahora llegamos al versículo final, una declaración de fe poderosa. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Imagínense, David estaba en peligro, rodeado de enemigos, pero aún así lograba dormir en paz. ¿Cómo es eso posible? A través de la confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes pierden el sueño con preocupaciones? Se quedan dando vueltas en la cama, pensando en los problemas, angustiados por el mañana. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere robar su paz, su descanso, su salud. Pero el Salmo 4 nos muestra que podemos descansar tranquilos cuando confiamos en el Señor. Cuando entregamos nuestras ansiedades a Dios antes de dormir, Él guarda nuestro sueño. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios quiere que duerman bien, que despierten renovados, llenos de esperanza para un nuevo día. Porque solo tú, Señor, me haces reposar seguro. Aquí está el secreto de la paz de David. Él no confiaba en ejércitos, en murallas, en armas. Confiaba solo en Dios. Cuando decimos, solo tú, Señor, estamos declarando que nuestra seguridad no depende de nadie más. No depende de la cuenta bancaria, no depende de la salud perfecta, no depende de las personas a nuestro alrededor. Depende única y exclusivamente de Dios. El enemigo quiere que pongamos nuestra confianza en todo menos en Dios. Quiere que dependamos del dinero, del trabajo, de las relaciones humanas. Y cuando esas cosas fallan, como a veces fallan, quiere que entremos en desesperación. Pero si nuestra confianza está en el Señor, permanecemos firmes aun cuando todo alrededor se derrumba. Dios nunca falla, nunca abandona, nunca deja de cumplir sus promesas. Mis queridos hermanos, hagamos una pausa para reflexionar sobre lo que aprendimos hasta aquí. El Salmo 4 no es una fórmula mágica, no es una simpatía para resolver problemas instantáneamente. Es mucho más que eso. Es un camino de comunión con Dios, de confianza sincera, de entrega verdadera. Cuando oramos este salmo con fe, estamos fortaleciendo nuestra relación con el Padre. Estamos recordándonos a nosotros mismos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. El enemigo pierde fuerza sobre nuestra vida cuando vivimos en esa intimidad con el Señor. No soporta ver a un hijo de Dios orando, alabando, confiando, descansando en la presencia divina. Por eso, cuanto más nos acercamos a Dios, más lejos se queda el maligno de nosotros. Esa es la protección verdadera que el Salmo 4 nos ofrece. Ahora voy a compartir algo importante con ustedes. ¿Cómo usar este salmo en el día a día? No es para memorizar palabras vacías, no. Es para vivir cada principio que enseña. Comiencen su día clamando a Dios como David lo hizo. Respóndeme, oh Dios de mi justicia. Pongan delante del Señor sus necesidades, sus angustias, sus miedos. Después, recuerden que son apartados por Dios, escogidos, amados. Lleven esa verdad en el corazón durante todo el día. Cuando venga el enojo, la tristeza, paren y reflexionen antes de actuar. Busquen hacer lo que es justo a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Y por la noche, antes de dormir, entreguen todo en las manos del Señor. Confíen en que Él está en control. Viviendo así, estarán aplicando el Salmo 4 en la práctica y el enemigo no tendrá espacio para actuar en su vida. ¿Saben qué más odia el maligno? Ver que están alegres a pesar de los problemas. Él trabaja tanto para derribarnos, para dejarnos tristes y desanimados. Pero cuando elegimos la alegría que viene de Dios, estamos declarando victoria sobre las tinieblas. El Salmo 4 nos enseña que esa alegría no depende de las circunstancias externas. Pueden estar pasando por dificultades financieras y aún así tener alegría en el corazón. Pueden estar enfrentando problemas de salud y aún así alabar a Dios. Pueden haber perdido personas queridas y aún así encontrar consuelo en el Señor. Esto no significa negar el dolor o fingir que todo está bien.
Significa elegir confiar en Dios aún en el dolor, saber que Él está con nosotros y que tiene un propósito en todo. Esa fe inquebrantable es lo que más incomoda al enemigo. Déjenme contarles una verdad que el enemigo esconde de ustedes. Dios ya venció. La batalla ya está ganada desde la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió y resucitó, derrotó el pecado, la muerte y al maligno. Entonces, cuando oramos el Salmo 4, no estamos luchando para vencer, estamos declarando la victoria que ya tenemos en Cristo. El enemigo sabe esto y por eso intenta tanto hacernos olvidar. Quiere que vivamos como derrotados, como si no tuviéramos esperanza. Pero la verdad es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando comprenden esto de verdad, cambia su forma de orar, de vivir, de enfrentar las dificultades. No oran con miedo, oran con autoridad. No viven atemorizados, viven confiados. Y eso, mis queridos, eso destruye las obras del maligno en su vida. Quiero que entiendan algo muy importante. Oración no es solo repetir palabras bonitas. Oración es conversación sincera con Dios, es abrir el corazón, es ser verdadero. Cuando David escribió el Salmo 4, estaba siendo real con Dios. Habló de la angustia, pidió misericordia, declaró confianza, y Dios escuchó porque era sincero. Pueden llegar delante de Dios exactamente como están. Pueden venir cansados, heridos, confundidos, con dudas. Dios no se asusta con su humanidad, quiere su sinceridad, no su perfección. El enemigo intenta convencernos de que necesitamos estar listos para orar, que necesitamos arreglarnos espiritualmente primero, pero eso es mentira. Vengan como están y dejen que Dios los transforme. Es en la presencia del Señor que somos renovados, purificados, fortalecidos. Mis amados hermanos y hermanas, estamos llegando al final de esta segunda parte, pero antes quiero dejar un mensaje en su corazón. El Salmo 4 no es solo para momentos de crisis, es para todos los días. Háganlo parte de su rutina de oración. Lean con calma, mediten en cada versículo. Dejen que el Espíritu Santo hable con ustedes a través de estas palabras antiguas, pero tan actuales. Cada vez que oran este salmo, están fortaleciendo su fe, construyendo un escudo espiritual a su alrededor. El enemigo busca brechas para atacarnos, pero cuando vivimos en comunión constante con Dios, esas brechas son cerradas. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Cuando declaramos esa palabra sobre nuestra vida, estamos guerreando en lo espiritual. Y esta es una guerra de la que ya sabemos quién venció, nuestro Dios, nuestro Padre amado. Ahora vamos a hablar sobre algo muy especial, la protección que viene de la oración constante. Cuando establecen el hábito de orar el Salmo 4, especialmente por la noche antes de dormir, están creando una rutina de intimidad con Dios. ¿Y saben qué pasa? Su sensibilidad espiritual aumenta. Empiecen a percibir las trampas del enemigo antes de caer en ellas. Comienzan a discernir mejor lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Es como si sus ojos espirituales fueran abiertos de una forma nueva. El enemigo opera en las sombras, le gusta tomarnos desprevenidos, pero cuando estamos alertas, conectados con Dios a través de la oración, pierde el elemento sorpresa. La luz de Cristo en nosotros expone las tinieblas y el maligno necesita retroceder. ¡Qué maravilla es saber que podemos vivir protegidos por la presencia del Señor! Quiero hablar ahora sobre el poder del testimonio. Cuando viven los principios del Salmo 4, cuando demuestran paz en medio de las tormentas, alegría a pesar de las dificultades, esto impacta a las personas a su alrededor. Sus hijos, nietos, vecinos, amigos, todos ven que hay algo diferente en ustedes. ¿Y saben qué odia más el enemigo? Que su testimonio inspire a otras personas a buscar a Dios. Una vida transformada por la fe es un sermón más poderoso que 1000 palabras. Cuando las personas ven que duermen tranquilos aún teniendo problemas, cuando ven que confían en Dios aún sin entender todo, esto despierta hambre espiritual en ellas. Se convierten en un instrumento de Dios para alcanzar otras vidas. Y cada vida que se vuelve a Cristo es una derrota para el maligno. Por eso, vivan su fe con autenticidad. Dejen que su luz brille. Vamos a conversar sobre la importancia del perdón,
que está relacionado con el versículo «Temblad y no pequéis». Muchas veces cuando somos heridos, el enemigo intenta plantar amargura en nuestro corazón. Susurra, tienen todo el derecho de estar enojados, de guardar rencor. Y si cedemos a esa voz, el veneno de la amargura nos va consumiendo por dentro. Pero el Salmo 4 nos enseña a reflexionar, a buscar a Dios, a no dejar que las emociones nos lleven al pecado. Y uno de los mayores pecados que el enemigo quiere hacernos cometer es la falta de perdón. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estaba bien. Nos estamos liberando del peso que nos lastima. Estamos eligiendo la paz de Dios en vez de la prisión del rencor. Y eso, mis queridos, eso destruye las cadenas que el enemigo intenta poner en nuestra alma. Hay un versículo que dice, entreguen sus ansiedades a Dios porque Él cuida de ustedes. Y el Salmo 4 nos muestra exactamente cómo hacer eso. Cuando David decía, en paz me acuesto y enseguida me duermo, estaba practicando la entrega total. ¿Ya intentaron entregar sus preocupaciones a Dios? Es un ejercicio diario, a veces de momento a momento. El enemigo va a intentar que retomen aquello que entregaron. Oran, entregan un problema al Señor y minutos después ya están preocupados de nuevo. Esto es normal, somos humanos, pero cada vez que lo noten, vuelvan a entregar. Digan, Señor, ya te lo di, no lo voy a cargar más. Con el tiempo esta entrega se vuelve más natural. ¿Y saben qué pasa? Experimentan una paz que excede todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa es la paz que el Salmo 4 promete. Quiero hablar ahora sobre esperanza, esa virtud tan preciosa. El Salmo 4 nos llena de esperanza porque muestra que Dios escucha, Dios responde, Dios cuida. Y esperanza no es optimismo vacío, no es fingir que todo está bien. Esperanza es confiar en que Dios está trabajando, aun cuando no vemos. Es creer que Él tiene un plan bueno para nuestra vida. El enemigo es el ladrón de esperanzas. Quiere que miremos nuestra edad, nuestras limitaciones, nuestros errores pasados y pensemos que es demasiado tarde, que ya no hay remedio. Pero eso es mentira. Con Dios nunca es demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay aliento, hay tiempo para nuevos comienzos. Dios puede restaurar lo que fue perdido, sanar lo que fue herido, renovar lo que está cansado. Nunca pierdan la esperanza, mi hermano, mi hermana. Dios no ha terminado con ustedes todavía. Estamos casi finalizando, mis queridos, y quiero dejar un aliento final. Todo lo que conversamos sobre el Salmo 4 no es teoría, es para ser vivido. A partir de hoy, hagan de este salmo su compañero de oración. Léanlo, órenlo, declárenlo sobre su vida. Cuando venga la angustia, clamen como David clamó. Cuando la tentación toque a la puerta, reflexionen antes de actuar. Cuando el sueño no venga, entreguen sus preocupaciones a Dios. Cuando falte la alegría, busquen aquella alegría que viene del Señor y no de las circunstancias. El enemigo va a intentar convencerlos de que esto no funciona, de que es pérdida de tiempo. Pero no den oído a esas mentiras. La palabra de Dios es poderosa y eficaz, transforma, renueva, liberta. Y cuando viven en la palabra, permanecen en Cristo, y donde Cristo está, el enemigo no prevalece. Son victoriosos, son más que vencedores, son hijos del Dios Altísimo. Mis amados hermanos y hermanas, llegamos al final de este recorrido por el Salmo 4. Que el Señor haya hablado al corazón de cada uno de ustedes a través de este mensaje. Recuerden, no están solos en esta caminata. Dios está con ustedes, el Espíritu Santo los guía, Jesús intercede por ustedes, y hay una multitud de hermanos y hermanas orando, creyendo, confiando junto con ustedes. El enemigo es real, pero nuestro Dios es infinitamente mayor. No tengan miedo, no se desanimen, no desistan. Continúen orando, continúen creyendo, continúen confiando. La paz de Dios que excede todo entendimiento guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Duerman tranquilos esta noche, sabiendo que el Señor los hace reposar seguros, y despierten mañana renovados, listos para vivir un día más en la presencia del Padre. Que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense con Dios, mis queridos. Hasta el próximo video. La paz del Señor.